fármacos o medicamentos, ¿verdad?, que causan. Son algunos efectos secundarios de los fármacos causar diarrea. En el síndrome de colon irritable es característico por presentar estreñimiento acompañado de diarrea, ¿sí? Alternan uno y otro. Eso es característico de esta patología. En este síndrome es frecuente la expulsión de moco en las heces. Por tanto, la expulsión de pus es característico de las enfermedades inflamatorias. En el caso, por ejemplo, de la mala absorción, pueden aparecer esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Presencia de grasa, ¿verdad? Presencia de grasa en las heces, esteatorrea. Pero entonces, como ven, en la diarrea otra vez hay abanicos y abanicos de causas que dependiendo de la composición. Gracias. Dependiendo también de la característica de la diarrea, vamos a guiarnos por las patologías, ¿sí? Después nos vamos a las hemorragias del tubo digestivo. Las hemorragias del tubo digestivo vamos a tener dividido en altas y bajas, ¿sí? ¿Saben desde dónde es la alta y hasta dónde va? ¿Ya vieron en alguna materia sistema de hemorragias digestivas? ¿Nada? Nada. Me recordo não, mas assim. Vai até o estômago, duodeno, será? Va Até o de la duodeno? boca, ¿eh? É do esôfago até o duodeno? Da boca até o Boca duodeno? hasta el duodeno, del duodeno hasta el recto es Vai. va desde el ángulo de Dreyfus. Bueno, cualquier porción del tubo digestivo puede sangrar, como saben, ¿verdad? Con mayor frecuencia la hemorragia del tubo digestivo alto se manifiesta con melena o hematemesis. Son características de las hemorragias del tubo digestivo alto, ¿sí? ¿Por qué melena o hematemesis? ¿Qué es la melena? ¿Feces? Oscuras. No es feces con sangre, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a pensar un poco por qué para que no se olviden más. Cuando está sangrando el tubo digestivo alto o alguna porción del tubo digestivo alto, la sangre va a pasar ¿por dónde? Por el intestino. ¿Qué ocurre en el intestino? La absorción. Cuando llega a salir en las heces, ¿qué hay? Sangre digerida, ¿verdad? O sea que ya son negruzcas, ya son oscuras, ya no llega a ser esa sangre rutilante. ¿Y qué es hematemesis? Vómitos con sangre o sangre en el vómito, ¿verdad? ¿Por qué ahí sí hay sangre rutilante? Porque es una sangre que no se digirió, que está saliendo, entonces es sugestivo a hemorragia digestiva alta. Bueno, en tanto, de la parte baja, ¿qué va a originar? La expulsión, si es por recto de sangre rojo vivo o rectorragia, ¿sí? Y excrementos de color rojo oscuro, pero es diferente, es rojo oscuro, la melena es negruzco, ¿sí? Um foi digerido e o outro não. Um foi absorvido e o outro não. Ya llega a ser los desechos de la sangre, por eso ya es negro, ¿sí?
Profe, perdão, então a hemorragia digestiva alta é da boca até Hasta el duodeno, né? Que do duodeno para é abajo. a mastiga. Bueno. Pero, Professor, só uma dúvida. Por exemplo, nessa alta, a hora que ela desce, nessa hemorragia desce, ela, no exame clínico, ela pode, como ela é o ferro é absorvido de novo, pode mascarar exame clínico? generalmente no. Não? Pero, sí. En física todo. Pelo que sim, Pero, Sim. no se deshaga. ¿Verdad? Então. ¿Cómo nosotros vamos a descartar o vamos a confirmar en el caso? Solamente con el COVID, Essa também eu sei. No es, justamente acá, ¿verdad? Llegamos, que a pesar de lo mencionado, ¿verdad? A veces se expulsa también por el recto sangre roja, que proviene de zonas altas, cuando sangran con abundancia. ¿Qué pasa? Muchas veces vamos a tener una rectorragia, pero son úlceras gástricas, por ejemplo, úlceras perforadas, de repente, que sangran demasiado, ya no llega a ser muy bien absorbidos, entonces también sangran. ¿Verdad? Como digo, no es que 100% va a ser de eso, puede, pero se Esse enseña. estágio seria crônico, doutora? Esse estágio que a senhora relatou agora seria crônico? Úlceras pépticas. Mesmo, Sí. mas Ele já vai mesmo, estar com melena ainda, vai estar eliminando o sangue mutilante? No, ese es por la abundancia, no por la cronicidad, es por la abundancia. Entonces sangra demasiado que ya va a salir también igual sangre, pero proveniente del tubo digestivo alto. mesmo assim as fezes vai estar negruzca. Mezcla, con sangue. van a haber mezcla. Quase que é bandeira pro Flamengo, se eu estou entendendo errado. El cuadro clínico inicial de las hemorragias crónicas lentas pueden ser las anemias ferropénicas. Por eso siempre nosotros vamos a pedir un examen complementario, ¿verdad? Que llegue a ser el hemograma. Cuando hay hemorragias o sospechas, nosotros siempre pedimos hemograma, ¿verdad? Para verificar nuestro hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando tenemos sangrado pequeños, por ejemplo, por gastritis ulcerosas o podemos tener algún sangrado esofágico, algún desgarro, que tienen sangrado lento, ¿verdad? Nosotros muchas veces en el hemograma encontramos, es un hallazgo casual. El paciente no ve porque son sangrados microscópicos, ¿verdad? El paciente solamente nota cuando hay sangrado macroscópico y sale de color oscuro o sale de color rojo. Entonces los microscópicos no se ven, son hallazgos casuales, como les digo, en los hemogramas, en algún examen de rutina. Opa, pero ¿qué está pasando acá? Porque hay una anemia, porque este paciente viene a consultar por un cansancio, por fatiga, por cefalea, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es importante que en esos casos nosotros pidamos exámenes complementarios cuando muchas veces no sabemos, porque cefalea es un síntoma de caimiento en estado general también, ¿verdad? No es diagnóstico. Entonces ahí solicitamos los exámenes complementarios cuando no sabemos qué es y podemos hallar laboratorialmente una anemia ferropénica, por ejemplo. Ahí nos llama la atención qué pasa, ¿verdad? Ahí nos vamos haciendo otros exámenes más exhaustivos y específicos. Las causas más frecuentes del tubo digestivo alto son las enfermedades ulcerosas, gastroduodenitis y la esofagitis. La esofagitis es uno de los que más tiene sangrado microscópico, es lentito. Acá vemos
imágenes de endoscopía. ¿Sí? Estos son microsangrados, ¿verdad? Lo que vemos, acá ya vemos más. Pueden ser microsangrados, pero mucho. O puede ser, por ejemplo, un sangrado grande, ¿sí? Como las úlceras. Pueden ser hay algunos parásitos, bacterias también, que causan microsangrados. Entonces son innumerables causas también. Pero esto solamente vamos a tener, no vamos a ver con radiografía, no vamos a ver con tomografía, ¿sí? Hay los exámenes específicos para estos casos. ¿Bien? Esse aí seria o vídeo endolaparoscopia, doutor? No, Endoscopía. ese es diferente. Endoscopía cuando es por boca y colonoscopía cuando queremos, por el colon a través del recto, cuando queremos observar el aparato, el sistema digestivo bajo. ¿Ya? Videolaparoscopía es lo que se utiliza para hacer cirugías, que son los tubos que tienen una camarita en la punta y se meten, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Está bien? Já é para resolver o problema. Es para hacer cirugía, ¿verdad? Sustituyendo la apertura abdominal. Bueno. Las fuentes distales de hemorragia del tubo digestivo que presentan con mayor prevalencia son las hemorroides, fisuras anales, divertículos, colitis isquémica y malformaciones arteriovenosas que pueden venir de nacimiento. ¿Sí? Otras causas comunes también, la neoplasia, enfermedades intestinales inflamatorias que son varias, colitis infecciosas, colitis farmacológica y otras lesiones principalmente vasculares. ¿Sí? Las hemorroides, como ven, verán, generalmente son vasculares, ¿verdad? Se inflaman por algún otro motivo, pueden produccionar y se vuelven o van causando molestias, se rompen si no se trata y causan sangrado, ¿verdad? Son complicaciones. Bueno, después tenemos otro que es característico del sistema digestivo o del tubo digestivo, que son las ictericias. ¿Qué es la ictericia? Coloración amarilla, muy bien, de piel. Y vemos una imagen, ¿verdad?, de una paciente. La ictericia es el resultado de algunas enfermedades, principalmente prehepáticas, las intrahepáticas y las poshepáticas. Las intrahepáticas, ¿a qué nos referimos? Todo lo que está antes del hígado, antes que llegue al hígado. ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, algunos tipos de neoplasias medulares que ya causan problemas en la formación de los glóbulos rojos y ya van al hígado, tipo deformes, digamos, ¿verdad? O hay hemólisis de los glóbulos rojos. Esas son las causas prehepáticas. Las intrahepáticas son las que se producen dentro del hígado. ¿Cuándo vamos a tener? Principalmente en el caso de cirrosis hepática, por ejemplo, que ya afecta a los hepatocitos. Y las poshepáticas son las que están ya por debajo del hígado. Principalmente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Litiasis vesiculares obstructivas, puede ser, ¿sí? Colecistitis, colangitis, ¿verdad? Son otras patologías poshepáticas, ¿verdad? Ahí creo que ya les hablé lo otro. Estaban todos ahí, no me decían. Bueno. Y después vamos a tener otros síntomas adyacentes que acompañan.
que no son así específicos. Pero estos síntomas también denotan la presencia de algunas enfermedades del tubo digestivo. ¿Cómo tenemos? Puede ser la disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad o el dolor para deglutir, ¿verdad? Se puede también interpretar de ambas formas. La odinofagia, el dolor retroesternal inexplicado que sugiere algún trastorno, puede ser esofágico, sí, como puede ser también un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Muchas veces el paciente viene y te dice, tengo un dolor aquí, que parece ser, y muchas veces, ¿verdad? Vemos dolor retroesternal, infarto agudo del miocardio. No tratamos o se nos pasa desapercibido y no hacemos un electro. El paciente llega a óbito por un dolor retroesternal que no hicimos un examen exhaustivo. Vai no hospital, toma buscopão, volta em casa e morre. Muchos casos, muchísimos. Principalmente, dolor retroesternal es, olvídense de tubo digestivo primeramente. Descarten un infarto agudo de miocardio y después vuelvan a lo que es digestivo. Siempre. ¿Sí? Cuando viene el dolor retroesternal, el electrocardiograma. Vamos. Ahí después sale todo normal y ahí nos vamos otra vez. De dolor en epigastrio no va a morir el paciente si es digestivo, pero sí si es cardíaco. ¿Sí? El paciente con entidades patológicas esofagofaringeas señala una sensación de globo que también se observan en los trastornos funcionales del tubo digestivo. Esa sensación de globo es la sensación de saciedad que el paciente refiere. Parece que tengo un balón que estoy satisfecho, soy no comí nada. Tipo así refiere, ¿verdad? Es inespecífico también, puede ser varias patologías. Otro punto que innumerables causas es la reducción de peso o bajo peso. ¿Cuáles pueden ser una de las patologías o diagnóstico que vamos a tener con pérdida de peso? Principalmente. Perder peso. Neoplasia, né? Una de las principales, cuando el paciente viene y te dice, no estoy haciendo dieta, mas perdí peso súbito o algo, tuberculosis, neoplasia, diabetes. ¿Verdad? Entonces es muy inespecífico. Pérdida de peso prácticamente no tiene nada que ver y mucho que ver con sistema digestivo, sí. La anorexia, lo mismo. La anorexia nos tiene que llamar muchísimo la atención desde trastornos psicológicos a trastornos metabólicos. Fatiga son síntomas inespecíficos también de neoplasias malignas, pueden ser inflamatorias, trastornos motores del sistema digestivo, intestinal, enfermedades pancreáticas también pueden cruzar, de la mucosa del intestino delgado y principalmente las psiquiátricas. Professor, Sí. só perguntar uma coisa para o professor para não passar contigo. Por exemplo, a situação do diabetes, a gente sabe que o porquê do emagrecimento, porque a insulina não está conseguindo fazer a glicose entrar no... Mas, professor, por que a neoplasia, a gente sabe, por exemplo, na parte da cintura, por que perde peso? Porque tem alguma explicação? Porque la neoplasia, ¿qué es? Como dice, neoplasia. ¿Neo qué es? Nuevo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace la neoplasia? Es un parásito maligno que se está formando, que necesita nuevos vasos. Él hace un nuevo ser dentro, ¿verdad? Por eso es una neoplasia maligna. ¿Verdad? Roba todo lo que es sangre, alimento, forma músculo y
para toda esa formación hay la pérdida de peso. Claro que hay innumerables explicaciones, ¿verdad? Pero sí es eso. ¿Verdad? En general. Bueno. Otros síntomas, ¿sí? Otros síntomas que nosotros vamos a encontrar muy comúnmente, que no es específico, son las manifestaciones dérmicas. No siempre es hongo, parásito, virosis, viruela, lo que sea. Muchas veces también son el tubo digestivo, son manifestaciones que se explanan en el cuerpo. Principalmente nessa região aqui também, né? En la espalda también, mucho, en el rostro, son las partes donde hay más sebáceas, secreciones sebáceas, ¿verdad? Glándulas sebáceas, donde más encontramos. Las nalgas, son, muchas veces vemos ahí las nalgas llenas de espinas, ¿verdad? No es por otro motivo, muchas veces son el sistema digestivo reflejado en eso. ¿Sí? El paciente muchas veces puede referir también fiebre, es otro síntoma que puede aparecer en caso de enfermedades inflamatorias. También están las neoplasias malignas que pueden causar con fiebres. Los trastornos del tubo digestivo también pueden originar síntomas extraintestinales, como les digo, son las manifestaciones dérmicas. También las enfermedades inflamatorias pueden o se vinculan con disfunciones hepatobiliares, lesiones cutáneas, oculares, también como artritis. Pueden aparecer. La celiaquía, por ejemplo, es una de las principales enfermedades que causan con enfermedades de piel. Característico de las personas que tienen celiaquía. ¿Qué es celiaquía? Enfermedad celíaca. Do trigo, né, professor? Ah, Do trigo, né? gluten, ¿verdad? Glúten. A la intolerancia al gluten. ¿Sí? Y es una de las que principalmente se manifiesta con enfermedades de piel. Aparecen así como alergia, como la alergia que le dan a los pacientes, les salen en la piel y ellos cosan y entonces se van irritando. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre en las enfermedades celíacas? Cuando todavía los pacientes no se conocen celíacos, empiezan a presentar manifestaciones, sospechan de repente de que puede ser intolerancia al gluten porque comen y tienen diarrea, comen y tienen manifestaciones o síntomas, pero después dejan de consumir, ¿verdad? Los síntomas no desaparecen del todo. ¿Por qué? El gluten permanece todavía en el cuerpo. Entonces lleva un tiempo, como se dice, una desintoxicación hasta que termine. Entonces por eso sí o sí, si sospechamos y nosotros podemos desarrollar la intolerancia al gluten en cualquier edad. ¿Sí? No es que solamente ya se nace. Muchas veces ustedes pueden empezar a desarrollar ahora. ¿Verdad? Y siempre atento a los síntomas que presentan. Esos son así puntos que hay que ir recalcando. Vamos a ir viendo. Doutora, só uma pergunta. Essas feridas que causam, por exemplo, ali na espalda, elas saem desse jeito ou elas ficam assim por conta da Se coceira? quedan así, sí. Empiezan a salir como viridinhas y después se van arrastrando, que cosan mucho y se van infectando. Beleza. Más marcas de uñas. Eso también. La enfermedad de Crohn, tipo, todo no puede. ¿Verdad? Digo, ellos ni leche, ni gluten, ni nada. ¿Verdad? Entonces comen, no cerveza también, pero sí toman. Y mucho. Sí. Yo tengo también un amigo que tiene enfermedad de Crohn y Betty Maisky
Isopalon V8. É, Maverick. En ocasiones también la ictericia, cuando el paciente presenta ictericia, causa prurito. Por el contrario, diversas enfermedades sistémicas pueden tener manifestaciones en el tubo digestivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Que una artritis reumatoidea no nos va a causar síntomas digestivos. ¿Entienden? Una neumonía no nos va a causar síntomas digestivos. ¿Ya? Entonces, siempre por eso atento a los síntomas. Cuando hay algún síntoma sugestivo de aparato digestivo, buscar la causa. ¿Sí? A não ser se for do external para fazer o eletro primeiro, descartado, volta para o estômago. Sí. Porque ahí, ¿qué es lo que nosotros usamos? El criterio de gravedad. Como yo les dije, una gastritis Não vai o matar. una litiasis vesicular de 15 a 1 hora, de 15 minutos a 1 hora no va a hacer diferencia, el dolor va a ser igual. Ahora, miocito, tiempo miocito, ¿verdad? Cuando va pasando el tiempo, va muriendo miocitos, ¿verdad? Miocardio. Entonces, ahí es fundamental. Entonces, siempre primero descartar infarto, después nos vamos a tratar lo que es digestivo. Bueno, en el caso de enfermedades del lupus, por ejemplo, que originan isquemia intestinal con un cuadro inicial de dolor o hemorragia, son ya efectos secundarios o consecuencia de algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, el paciente que ya tiene diagnosticado lupus sistémico, ¿sí? Puede presentar una hemorragia digestiva alta, baja, pero ya por consecuencia, por efectos adversos. ¿Sí? Bueno, nos vamos a la exploración física, que como les decía es un poco diferente a lo que son los aparatos, los otros aparatos. ¿Qué es la diferencia? La palpación, ¿verdad? Que nosotros primero observamos, hacemos la percusión, ocultamos, pero la palpación siempre por último. ¿Está bien? A la inspección, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Los cuadrantes, importantísimo que sepan hoy y para siempre, ¿sí? Porque no vamos a encontrar una diverticulitis en un cuadrante superior izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son algunos sugestivos a cada cuadrante. No vamos a encontrar una apendicitis en el cuadrante superior izquierdo tampoco, ¿sí? Saber cada uno de los puntos para que nos indique o nos guíe dónde está nuestra hipótesis diagnóstica. ¿Recuerdan todos los cuadrantes? Sí. Cada uno de los médicos tenemos nuestro criterio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, utilizo estos cuadrantes, hipocondrio, esógastro. Hay algunos que utilizan cuadrante superior, inferior. ¿Qué es lo que observamos? Que o copo do rapaz está puro. Que está vacío. E ele já bebeu todo. Já bebeu tudo. Ya bebió todo. En el abdomen, cuando hacemos examinamos qué es lo que nosotros miramos, cómo es el abdomen, cómo se clasifica, y eso es lo que estábamos cuando vos haces la descripción de abdomen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a describir? Primeramente observamos si es plano, globuloso, O escavado. excavado, ¿sí? Plano generalmente en personas normales, ¿ya? El excavado hay alguna patología, ¿ya? O es muy magro, caquéxico, que ya es excavado. Y el globuloso también una serie de razones. Las más comunes, ¿cuáles pueden ser? Abdomen globuloso a
¿Cómo se dice eso? ¿Cómo describimos? ¿Cómo escribimos en nuestro examen físico? Porque en el examen físico no se pone diagnóstico ni síntomas, ¿verdad? A expensa de líquido ascítico, ¿verdad? O de ascitis, ¿sí? Puede ser también otro, el más común, lo nuestro, que es, A gordura. ¿cómo se dice? Deshidratación. Usted no puede usar la gordura de medicina. Usted no es la juga. A senhora beliscou assim. ¡Ey! ¡No tiene Mas a gordura! senhora beliscou e eu correlacionei. Eu disse que a senhora tem. Tejido celular subcutáneo, ¿ya? Globuloso a expensa de tejido celular subcutáneo, o también podemos decir a expensa de tejido adiposo, ¿sí? Otro, en las mujeres, globuloso a expensa de, ¿cómo se dice? Embarazo, ¿cómo se dice? De útero grávido, ¿sí? Entonces, hay varios puntos en los que podemos describir. Este vemos es sugestivo a, ¿qué hay adentro? Bebé. Parece, doutor. No es característico porque miren las estrías, la vena, ¿cómo se llama eso? Cabeza de medusa. Se nos va a hacer gravidez. El tejido súper extendido, que es el tejido fino característico de ascitis, que hay en ascitis, ¿verdad? Otro, este es sugestivo de, ¿qué vemos? Porque este no es mujer, ¿verdad? Por las características de los pelos y todo no es mujer. Estrías rojas en el abdomen, sugestivo de síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Cortisona demais. Exceso de cortisona. Bien. O exemplo bom do Cush que eu lembrava era daquela cara redonda. Né? Pero hay varios síntomas. Sim, não, sim, sim. ¿Verdad? O ombro também. Entonces, cuando vemos algunos síntomas, al hacer el examen físico, al observar, nosotros muchas veces ya nos orientamos, como les digo. No vamos a decir, es una gravidez, porque no, es característico, ¿verdad? Estrías rojas en el abdomen de un hombre, sugestivo a síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces hay síntomas que son sugestivos. Después observamos también las cicatrices. Las cicatrices, todos tienen nombres, ¿sí? Esta es la cicatriz de Kocher, sugestivo de cirugía vesícula biliar, ¿verdad? McBarney, apendicitis, ¿verdad? Fahrenheit, cesárea, ¿sí? Después está la cicatriz de flanco izquierdo, no muy característico de ningún cierto de patología, puede ser algún trauma que haya tenido, vaso, páncreas, porque estos son los que encontramos en esta zona, ¿verdad? Después está la cicatriz mediana, la paramedial. Tenemos también la que antiguamente se usaba, que es esta, De apêndice. que era Cesárea. cesárea. Acá en la del medio antes se usaba del ombligo para abajo para cesárea. Hoy en día ya poco utilizado, poco y nada, caso de algunas urgencias. Mas apêndice também, doutor. Antiga, né? Hoje a incisão é lateral, como ali na. Não, sim, na mata. Derecho. Sí. Sim, dele. Siempre va a ser. ¿Qué vamos a observar también? Muy comúnmente buscamos hernias. A las hernias. Bien. En la computación tenemos algunos focos o puntos. Vamos por terminar. Vamos a dejar el... Falando de estômago, ele avisou, né, doutor? ¿Eh? Falando
Falando muito de estômago, ele avisou, né? Já deu hambre. Continuando com esse mal. Professor, como é que é o nome da Sim. professora mesmo? Carol Rodrigues. Carol. Não me apresento. A professora só vai dar 2 semanas de aula? Você não sabe. Eu podia fazer uma campanha, professor. O outro é muito feio. O outro é É do meu irmão Gabi. adotado. Ah, é? Bom, é aquele que a gente não conhece. Sí. En la ocultación, como saben, tenemos los puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que principalmente buscamos? Fluidos hidraéreos. Como siempre les digo, ¿eh? Abolido do mundo. En el examen físico, cuando describimos los fluidos hidroaéreos, sí se pueden poner presentes o ausentes. Porque presentes van a estar o tienen que estar normalmente, ¿verdad? El ruido peristáltico, que constantemente está. A gente bebe agua y él funciona. Eso es lo normal. ¿Puede estar ausente? Sí, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, ¿cuál es una de las patologías que hay ausencia de ruidos? Obstrucción, generalmente no, porque Constipação. cuando hay completa. una obstrucción, el cuerpo lucha. Entonces hay un aumento de ruido hidraéreo, ¿verdad? Un aumento porque está luchando contra eso. Ahora, del otro lado sí. Por eso hay que escuchar todos los cuadrantes, ¿verdad? Ahí va la importancia. Cuando hay hilio paralítico, en caso de hilio paralítico hay ausencia de ruidos hidroaéreos. ¿Sí? No es los ejemplos. Solo para que tengan una idea. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando hacemos examen físico, cuando describimos el aparato respiratorio, ¿cuál es el ruido normal del pulmón? Crepitando, sibilando e... Ruido normal. Normal. ¿Cómo se llama el ruido normal? Cuando el alveolo... Murmúrio vesicular. ¿Cómo? Murmúrio vesicular. Murmullo vesicular. Bien, los murmullos vesiculares, ¿cómo van a estar? ¿Cómo vamos a describir? Murmullos vesiculares, ¿eh? Presentes. No. Murmullos vesiculares, si el paciente está vivo, va a estar presente. Va a estar aumentado, disminuidos, o van a estar Normal. normal, ¿verdad? Que son los ruidos, pero presentes y ausentes no. Ausentes no hay, están en los muertos, ¿sí? Entonces se ponen conservados, murmullos vesiculares conservados. ¿Sí? Es uno para que siempre tengan en cuenta porque queremos cometer ese error, ¿sí? Pero eso siempre les recalco. Después vienen los ruidos adyacentes, ¿verdad? Que son varios. Por eso describimos generalmente sin ruidos agregados, ¿verdad? Porque son varios, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos a dejar un paréntesis